Y de cara al 2024, el consenso está diciendo que no va a venir un momento tan malo como sí que se hablaba en 2023. Nosotros creemos que va a haber un aterrizaje suave. El tipo de tasas de los bancos centrales estamos al 4%, es decir, esos tipos están mucho más altos que los niveles de inflación y por eso creemos que de cara al 2024 vamos a ver políticas monetarias moderadas que van a permitir que el mercado, especialmente la parte de renta variable, que continúe teniendo subidas importantes. Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal si te gusta este contenido y déjame tu comentario, que lo estoy esperando. Bueno, pues estamos aquí en las oficinas de New York de Global X ETFs, ETFs, y tenemos la suerte de tener a su director de análisis, a Pedro Palandrani. Encantado de saludarte y de haberme recibido aquí en vuestras oficinas. Gracias, Héctor. Bienvenidos a Nueva York y a Global X. Un placer. Y bueno, hay muchos temas que tocar que me gustaría hablar contigo. Sé que eres más especializado en temáticas de inversión, luego vamos a hablar de todo esto, pero primero quiero hablar de contexto general de la economía, ¿no? Que al final nos interesa a todos y cuál es tu visión. En 2023 parece que hemos sorteado esa recesión tan anunciada, ¿no? Como de las recesiones más anunciadas de la historia, y de cara al 2024 parece que el consenso está diciendo que no va a venir un momento tan malo como sí que se hablaba en 2023. No sé qué percepción tienes tú, si crees que tenemos una situación más complicada de cara al año que viene con esa subida tan fuerte de los tipos de interés, o cuál es tu punto de vista. Sí, sin duda, nosotros creemos que va a haber un aterrizaje suave en el 2024 y esto viene de la mano de los niveles de inflación actual. Realmente, si nos fijamos hace un año, veíamos al grupo 13 de países más importantes o economías más importantes alrededor del mundo con un promedio de inflación de alrededor del 8%. Hoy por hoy estamos hablando de alrededor del 3.1% para ese mismo grupo de países. Y también si vemos el tipo de tasas de los bancos centrales promedios, se encontraba alrededor del 2.5% un año atrás. Hoy por hoy estamos al 4%, es decir, esos tipos están mucho más altos que los niveles de inflación y por eso creemos que de cara al 2024 vamos a ver un poco más de políticas monetarias moderadas que van a permitir que el mercado, especialmente la parte de renta variable, que continúe teniendo subidas importantes. Y también, si nos fijamos en los últimos meses, estamos viendo una mejoría en la amplitud del mercado. Vemos índices de compañías small cap, mid cap, como el Russell 2000, incluso el S&P 500 equiponderado está teniendo mejores rendimientos que otros tipos de índices como el Nasdaq 100 o el S&P 500 y eso nos da un poco más de convicción de que este movimiento alcista del mercado puede ser extendido, mucho más sano lo que está pasando en las últimas semanas que lo que pasó al principio del 2023. Pese al aterrizaje suave, también hay voces de muchos analistas que dicen, bueno, puede haber un aterrizaje suave, pero en contrapartida, quizá la inflación no llegue a ese objetivo del 2% que marca la Reserva Federal aquí en Estados Unidos y en Europa el Banco Central Europeo. ¿Creéis que vamos a ese régimen de más inflación? Bueno, crecimiento económico sí, pero con inflación superior al 3, 3,5, 4, no sé cómo lo veis. Y sí, creo que llegar al 2% va a tomar tiempo y por supuesto sabemos que hay un retraso en cuanto a las implicaciones de las políticas monetarias en la economía. Llegar a ese 2% va a ser un poco más complejo y quizás tome mucho más tiempo más allá de lo que es el 2024, pero yo creo que en el momento en el que pisemos el 2.9% o el 2.8%, la Reserva Federal va a tener mucho más campo de empezar a pensar en recortes de cara al 2024. Nosotros vemos quizás el segundo semestre del 2024 como ese periodo donde la Reserva Federal realmente vaya a poder realizar este tipo de recortes. No van a ser muy agresivos, van a ser graduales. Creo que la expectativa es que las tasas o los tipos se mantengan a niveles elevados, especialmente en relación a los últimos 10 años, pero va a ser positivo para el mercado sabiendo que esos movimientos alcistas de parte de los bancos centrales no van a continuar. ¿Y crees que esos recortes de tipos van a venir de la mano de un crecimiento de la tasa de desempleo o van a esperar a que la inflación modere un poco más? O si ahí empieza a haber un poquito de destrucción de empleo ya dirán,
vamos a aliviar la política monetaria. Exactamente, y bueno, estamos viendo justo en las últimas semanas un poco cómo se ha enfriado toda esa parte del mercado laboral, especialmente aquí en Estados Unidos, y eso seguramente va a ser una de las principales causas de esos recortes que podamos ver en el año 2024. Focalizándonos en 2024, precisamente has hablado del comportamiento de los mercados, que sois positivos de cara a la renta variable en concreto, ¿no? Al comportamiento de la bolsa. Hay muchas clases de activos y temáticas que quiero abordar contigo, pero en concreto con la bolsa. ¿Tenéis objetivo de lo que consideráis que puede generar de rentabilidad de cara al año que viene? ¿O dónde puede haber los sectores que pueden ser más beneficiados en el contexto actual de mercado de cara a 2024? Y nosotros tenemos un nivel de convicción muy alto en el sector de tecnología, realmente es donde vemos muchísima oportunidad, y en el 2023 realmente vimos un grupo muy pequeño de compañías que se benefició muchísimo, compañías como Apple, compañías como Amazon, Meta Platforms, Nvidia por supuesto, y creemos que, como mencionaba anteriormente, vamos a tener la mejoría en cuanto a la amplitud del mercado va a continuar en el 2024, y vamos a ver compañías mucho más pequeñas dentro del sector de tecnología que se van a beneficiar, especialmente a raíz de lo que fue el 2023 con el tema de la inteligencia artificial, donde realmente estamos viendo un impacto muy positivo en la economía, y la inteligencia artificial no es para nada una de estas tendencias como en el .com en los años 90, principios del 2000, donde había muchas compañías de internet y muchas dudas si esas tecnologías realmente iban a tener éxito y las compañías iban a tener éxito. Hoy por hoy la inteligencia artificial, estamos viendo una monetización muy alta de parte de las empresas que nos dan una convicción de cara al 2024 que ahí van a haber muchísimas oportunidades. Es decir, que de cara al corto plazo, ¿no crees que las valoraciones en muchas compañías están ajustadas? ¿O no te parece que hay un componente de burbuja en algunas compañías, sino más bien que hay oportunidad al futuro, ¿no? Que es una tendencia estructural? Y lo veo mucho más de oportunidad, si bien es cierto, repito, estas compañías que son llamadas los 7 magníficos, The Magnificent Seven, tienen algún componente quizás de evaluaciones elevadas. Si lo vemos por una parte solo viendo esas compañías, en el 2024 se espera que estas compañías tengan un plan de recompra de acciones de aproximadamente 190.000 millones de dólares, lo cual puede quizás apoyar esos niveles de evaluación que tienen las compañías, pero vamos a ver quizás esa amplitud en el mercado en otras compañías, como por ejemplo compañías de software as a service, software como servicio, que realmente son las compañías que van a ser la interfaz para los consumidores, para las empresas, en cuanto a lo que es la inteligencia artificial. Hoy por hoy, o en el 2023, vimos compañías como Nvidia, se beneficiaron muchísimo de esa tendencia de la inteligencia artificial. Luego siguieron compañías de estos 7 magníficos como Apple, Meta Platforms, Amazon, Microsoft. Nosotros creemos que en el 2024 las compañías que se posicionen como la interfaz para la inteligencia artificial se van a beneficiar muchísimo más. Compañías como Adobe, compañías como ServiceNow, todo este tipo de compañías que realmente están ofreciendo herramientas de inteligencia artificial a las empresas, a los consumidores, y ahí es donde vamos a ver quizás el mayor impacto en cuanto a monetización. No, y desde luego, y siempre muchas veces nos centramos como en el corto plazo y pensamos en vamos a ver qué rentabilidad va a haber el año que viene, ¿no? Es como el estigma que siempre tenemos, pero hay que enfocarse, ¿no?, más en el largo plazo para la inversión y posicionarse ahora para los ganadores del mañana, que es lo que estabas diciendo. ¿Dónde pueden haber también los ganadores del mañana, además de inteligencia artificial? Sé que tocas muchas temáticas y que os centráis mucho en temáticas precisamente. ¿Cuáles son las temáticas estrellas para el futuro desde tu punto de vista? Buena pregunta, y sin duda estoy totalmente de acuerdo contigo en el sentido de que es importante para los inversores tener esa visión del largo plazo y tratar de identificar tendencias estructurales que van a ser importantes en el largo plazo. En ese sentido, vemos oportunidades en la cadena de suministros de los vehículos eléctricos, no necesariamente en los vehículos eléctricos como tal o las compañías que manufacturan vehículos eléctricos, pero la cadena de suministros ofrece muchísimas oportunidades. Desde el punto de vista de seguridad cibernética también vemos muchas oportunidades, incrementos significativos en cuanto a las inversiones y el
gasto en seguridad cibernética a nivel mundial. Y también, como mencionaba antes, desde el punto de vista de cloud computing, vemos muchas compañías de software como servicio muy bien posicionadas. Así que esas tres tendencias las vemos muy bien de cara al 2024 y más adelante, ¿no? Y materias primas, porque sé que tenéis uranio, ¿no?, dentro de ETFs, el oro lo ha hecho espectacular este año, también la plata, que también es conductor para todo este área de vehículos eléctricos, etcétera, todo lo que es la electrificación. ¿Cómo veis las materias primas en general? Uranio, material fundamental o materia prima fundamental para lo que es la energía nuclear, y estamos viendo que alrededor del mundo se están empezando a adoptar la energía nuclear en una gran escala. De igual manera, el litio creo que para nosotros es uno de los principales o las principales materias primas que están muy bien posicionadas para beneficiarse de todas estas políticas de cambio climático. El litio es la materia prima fundamental dentro de los vehículos eléctricos. Puedes cambiar cualquier tipo de química dentro de la tecnología de batería, puedes cambiar el cobalto, puedes cambiar el magnesio, pero no puedes cambiar el litio. El litio es denominador común dentro de las baterías de los vehículos eléctricos, y es por eso que a medida que la demanda por los vehículos eléctricos incremente, estamos seguros que el litio también se va a poder beneficiar. Este año el litio no ha tenido muy buen rendimiento, hemos visto que los precios han caído alrededor del 70%, pero de cara al 2024, a medida que las compañías de baterías empiecen a recomprar mucho de este material que es clave para las baterías, vamos a ver quizás una demanda incrementando e incluso superando lo que es la oferta dentro del litio. Por lo tanto, nosotros vemos que los precios del litio se puedan apreciar en el 2024. Y otra gran tendencia que se me ocurre, además, porque de ver muchos papers de research, ¿no?, de bancos de inversión y también de entidades como es la vuestra, se habla mucho de la demografía, ¿no?, del reto demográfico, sobre todo en los países desarrollados, ¿no?, como puede ser, bueno, en Europa salta a la vista, ¿no?, que somos una población mucho más envejecida, ¿no? Ahí puede haber tirón de cara al alza de vuestro punto de vista, en vuestra opinión, aprovecharse de un envejecimiento mayor de la población, yo que sé, en farmacéuticas, por ejemplo, en empresas de este tipo, Y si te fijas, este año, en el 2023, uno de los gran enfoques fue la inteligencia artificial, como mencionábamos antes, pero dentro del sector salud vimos que este tipo de drogas que tratan de prevenir la obesidad o contrarrestar la obesidad han sido también tópicos de conversación muy importantes para el mercado, para Wall Street. Vemos que en el 2024 va a haber muchos movimientos dentro de ese segmento, porque hoy por hoy ese tipo de medicamentos se enfocaban únicamente en lo que es la diabetes, y ahorita estamos viendo cómo los tratamientos se están expandiendo mucho más allá de solo ese vertical, lo que va a significar que para las compañías grandes farmacéuticas va a ser algo muy importante. Pero como tal, el envejecimiento poblacional es una tendencia estructural que sin duda va a impactar de manera negativa y positiva también en algunos casos a los países desarrollados. Positivas porque, como mencionabas antes, seguramente van a crear oportunidades dentro del sector salud con compañías farmacéuticas que desarrollen tratamientos para este sector de la población, compañías también que se encarguen de tener servicios para este tipo o este sector de la población, y vemos oportunidades ahí. Algo que tomar en cuenta para el 2024 es que el sector salud no tiende a tener un año de rendimientos positivos en años electorales en Estados Unidos. Sabemos que en el 2024 van a haber elecciones presidenciales en Estados Unidos, y el sector salud tiende a destacar negativamente por la incertidumbre que se genera a raíz de todas estas elecciones políticas. Así que vemos oportunidades, pero de manera muy selectiva dentro del sector salud. Y este no es vuestro campo, pero sí que te quiero preguntar por él, porque ha habido una depreciación importante de la renta fija durante estos últimos años. Ha tenido seguramente el peor comportamiento en muchísimas décadas. Y no sé si ahí ves oportunidad, no sé si a través de ETFs o a través de fondos temáticos también que se pueden aprovechar de renta fija a lo mejor corporativa. No sé cómo ves esto.
Renta fija de corto plazo, especialmente si soberana de Estados Unidos, vemos muchas oportunidades. En GlobalX tenemos un fondo que justamente lanzamos este año que ha tenido una muy buena recepción de parte de los inversionistas, no solo en Estados Unidos, sino alrededor del mundo, ya que estamos viendo que bonos de corto plazo que tienden a tener muy poca sensibilidad a las subidas y bajadas de las tasas de interés, se pueden beneficiar muchísimo a los inversionistas porque estamos viendo un rendimiento, una tasa de rendimiento entre el 4 y el 5%, algo que de una manera muy segura se pueda esperar y que no hemos visto en los últimos 10 años. De todas maneras, si la visión del inversionista es que va a haber un recorte de tasas en el 2024, extendiéndose en lo que es la curva del tesoro, bonos de largo plazo con una duración de más de 20 años, seguramente pueda también ofrecer un beneficio a los inversionistas porque cada caída o recorte en las tasas va a beneficiar el precio de los bonos de largo plazo debido a esa larga duración. Así que también vemos oportunidades desde ese punto de vista. Y también quería preguntarte a nivel regional, ¿no? Que ahí también hay temáticas, ¿no? Y se habla mucho de China, se habla de India también con el potencial, dentro además del espectro de la tecnología, ¿no? También puede ser potente, tanto una región como la otra. ¿Cómo ves estas dos regiones? Y en general, si a nivel país tenéis más predisposición por unos países que por otros. India, sin duda alguna, es uno de los países en donde estamos viendo muchísimo valor, muchas oportunidades. Nos hemos dado cuenta que en los últimos meses India ya ha excedido el número de población de lo que era China. Hoy por hoy es el país con el mayor número de personas en el mundo. Vemos que la mayor parte de esas personas también están yendo de una clase baja en la población, una clase media, entrando en esa fase de alto consumo, por lo cual desde el punto de vista de consumo discrecionario vemos oportunidades en India. Hoy por hoy es el quinto mercado más grande del mundo en cuanto a las bolsas de valores, aproximadamente 4 billones de dólares. Estados Unidos, por supuesto, destaca mucho siendo el más grande del mundo, pero vemos muchas oportunidades en India. En China vemos oportunidades selectivas, especialmente dentro de lo que es la parte de cambio climático, tecnologías limpias, coches eléctricos, tecnología de batería. Estábamos hablando de litio anteriormente. China procesa alrededor del 70% del litio alrededor del mundo. Por darte un poco de contexto, Australia y Suramérica realmente son las regiones que producen la mayoría del litio alrededor del mundo. Australia aproximadamente 50% de cuota del mercado. Argentina, Chile y Bolivia, lo que se conoce como el triángulo del litio, aproximadamente 40% de la oferta del litio alrededor del mundo. Pero luego casi todo eso pasa por China. Como te digo, 70% del litio es procesado en China. Por lo tanto, vemos oportunidades selectivas en China, especialmente dentro de todas estas tecnologías limpias y temas de cambio climático. Interesante esto, y también quiero preguntarte, que me falta obviamente, vengo de Europa y quiero saber si ahí veis oportunidades dentro del espacio europeo. Has hablado de cambio climático, en nuestra región se está apostando mucho por esa tendencia y bueno, y además de otras. No sé dónde ves ahí oportunidades. Y sin duda Europa se caracteriza mucho por esa parte también de energías limpias, desde el punto de vista de la parte de energías solares, energía eólica. Vemos oportunidades en Europa. La región está muy bien posicionada dentro de esas tendencias. También desde el punto de vista de vehículos eléctricos vemos oportunidades. Vemos como compañías chinas, como por ejemplo BYD, están empezando operaciones en China. Incluso compañías como Tesla están tratando de expandirse en el mercado europeo, y ahí también vemos muchas oportunidades, pero mucho más ligado o de la mano de lo que son estas tecnologías limpias. Pues yo creo que nos vamos a quedar con todo esto. Ha estado muy, muy interesante. Muchísimas gracias, Pedro, por tu tiempo, por atendernos aquí. Ha sido un placer. Y nada, nos apuntamos todas esas temáticas y esas tendencias de cara al 2024. Muchas gracias, Héctor.